Empezar a grabar ahora. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar la clase. Ok. Me avisan cuando le aparezca la tablet. Debe ir a aparecer en algún momento. Lo acabo de aprender. Esto debería funcionar así. Todavía no. Ups, ahí sí. ¿Le apareció? Ahora me apareció a mí. Debería aparecerle a usted en algunos segundos. Ups. También. Si aparece y desaparece o está cargando algo. No sé por qué hace eso, pero ok. Ok, ahora sí. Ahora les debería aparecer bien. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Ya. Entonces, sí. lo primero que nada, quizás vamos a partir de hacer un resumen y vamos avanzando de a poquito, digamos, con lo que estábamos discutiendo y haciendo, digamos. Voy a dejar también el chat abierto por si acaso quieren algún comentario por ahí. Entonces, lo que estábamos discutiendo era de estructura, o el resumen tiene que ver más bien con lo que estábamos hablando de estructuras localizadas, disipativas. Y eso más bien es lo que yo llamaría algo así como, es la extensión, digamos, de los solitones en los sistemas conservativos. Así que también usando el lenguaje Prigogine diríamos solitones disipativos. ¿Ok? Ese sería el lenguaje, creo, más apropiado. Solitones, entonces, solitones disipativos. Entonces, ¿qué habíamos hecho hasta ahora? Entonces, tomamos un ejemplo que nos permitiera, digamos, fuera más fácil entender las cosas. El ejemplo que usamos fue simplemente tomar un ejemplo simple de sistema de osciladores acoplados con forzamiento, digamos, con inyección de energía. Entonces tomamos una cadena de péndulo como ejemplo prototipo. Obviamente la muestra en el límite continuo, pero simplemente es un ejemplo que siempre a uno le gusta porque nos permite hacer entender bien las cosas. Entonces tomamos esta cadena de péndulo y además, ok, le colocamos, por supuesto, le colocamos gravedad, tenemos gravedad, hacia abajo tenemos gravedad, y ok, tenemos gravedad, entonces eso lo coloco aquí, G, y tenemos también que esto se está moviendo para arriba y para abajo, eso va a ser el pivote, quizás lo voy a colocar mejor así, y esto sí, ahí sí. Entonces, y tenemos también que esto está oscilando hacia arriba y hacia abajo de la forma A seno de omega t. ¿Ok? Entonces, la gracia de este ejemplo era que lo que les dije, que era que primero que nada es un sistema que tiene o sea, obviamente esta cadena de osciladores, o en general los sistemas extendidos, los sistemas extendidos. ¿Qué quiere decir sistemas extendidos? Porque quizás no había usado esta palabra antes, creo, extendidos. Tiene que ver que en realidad este sistema se compone, si quieren, un oscilador acoplado muchas veces. A eso me refiero, sistema extendido. Un oscilador acoplado muchas veces. ¿Okay? Simplemente ese tipo de sistema le llamamos sistema extendido. Es decir, que uno parte de algún sistema que es la célula básica del sistema dinámico en cuestión y uno lo extiende y por supuesto lo acoplamos unos con otros. Y ese tipo, bueno, en este caso nos imaginamos que hay resorte o si quieren es una goma lo que lo está uniendo y eso hace entonces que se puedan, digamos, acoplar. Y lo que esperamos es que en estos sistemas fuera el equilibrio. Entonces esperamos que, bueno, les mostré uno, vamos a seguir comentando eso, estos sistemas. Entonces esperamos que estos sistemas exhiban, presenten soluciones tipo partícula. Es un poco lo que estuvimos discutiendo, soluciones tipo partícula. Y entonces lo que les dije que naturalmente habían dos formas en este tipo de sistemas, porque hay disipación. Entonces, dado que hay disipación, es decir, hay un mecanismo de pérdida de energía, eso lo estamos pensando y eso lo modelamos, si quieren verlo. En este caso, nos imaginamos que esto está sumergido en aire. ¿Ok? Entonces, al estar sumergido en aire, el efecto de que haya aire, entonces hace que tengamos disipación de energía. ¿Ok? Y entonces, como hay disipación, tenemos que entonces inyectar energía. Entonces para tener soluciones, digamos, de equilibrio o soluciones no triviales interesantes, entonces para
Entonces, para tener soluciones tipo partícula, y en realidad patrones, comportamientos fuera de equilibrio, lo que hablamos para tener soluciones que diríamos en lenguaje Preudin, diríamos soluciones disipativas, hay que inyectar energía en el sistema. Es un poco lo que hay que hacer. Entonces, de alguna forma, tenemos que ser capaces de inyectarle energía al sistema. Entonces debemos inyectar energía al sistema. Se debe inyectar energía al sistema. Entonces, lo que vimos que, dado que en este caso nuestro sistema o nuestro elemento básico en cuestión es un oscilador, entonces pensamos que muchos de los sistemas extendidos, cuando los vemos, típicamente tienen frecuencias características, a veces no. Después voy a enseñarles cómo uno, a pesar que no tienen, uno puede inducir de alguna forma una especie de frecuencia, pero primero pensemos que, por simplicidad, entonces suponemos que el sistema en estudio tiene alguna frecuencia característica, tiene alguna frecuencia, puede tener más de una frecuencia característica. Por supuesto, si estamos en sistemas con poca disipación es muy normal, son los modos propios, etc. Entonces, como el sistema tiene una frecuencia característica, entonces es ahí la forma natural de inyectar la energía, tratar de forzarlo vía su propia frecuencia característica. Y vimos que la clase pasada discutimos en realidad dos cosas. Vimos que había de alguna forma, llamamos, digamos, una forma de hacer, lo que estamos a hacer es, dado que hay una frecuencia característica, entonces inyectamos, se puede inyectar energía al sistema, por supuesto, por medio de resonancias. Eso es como lo más obvio que hemos estado haciendo, si le inyectamos al sistema de energía vía resonancia. Y vimos que podíamos clasificarla o al menos caracterizar dos tipos de ellas, o que son más o menos obvias. Una lo que llamamos resonancias normales, o solo que llamamos simplemente resonancia, que son las que conocemos de toda la vida, y eso es simplemente el sistema, y en el futuro voy a volver sobre esto, ya van a ver por qué, pero primero prefiero partir con la otra. Normales, el sistema se fuerza a su frecuencia natural. Y el ejemplo típico, obviamente, eso es el péndulo, el columpio, si quieren verlo así, que simplemente nos imaginamos una persona y entonces, para que esto funcione, tiene que haber alguien empujando, digamos, todo el tiempo, y entonces eso hace que esto funcione, esto hace que esto pueda ir y volver. Y obviamente esta es una idea interesante, obviamente esta idea, como ya les dije, la primera persona que la entendió bien fue Galileo en persona. ¿Ok? Entonces esta idea es idea de Galileo. ¿Ok? Entonces fue Galileo, bueno, y también ya les dije que la resolvió bien fue, obviamente no fue Galileo, fue más bien Euler, mucho más tardío por supuesto, pero no son de la misma época, pero simplemente es por darle, obviamente, Euler y posterior Galileo, y después yo diría Galileo y luego Euler, y etcétera. Obviamente es algo que usamos mucho, la resonancia. Entonces, después obviamente tenemos otro mecanismo, que es el que nos vamos a concentrar por ahora, y en el futuro voy a volver sobre este acá, que es lo que llamamos paramétrico. ¿Ok? Esto es una resonancia paramétrica. ¿Y por qué viene el nombre tan extraño, paramétrico? Y la razón que llamamos paramétrico es simplemente este mecanismo se debe, si quieren verlo así, este mecanismo, se debe entonces a la modulación de un parámetro. Digamos, ¿se debe a qué? Se debe a la modulación temporal de un parámetro.
¿Ok? Es decir que de ahí viene la palabra paramétricos, porque en realidad uno se imagina, a diferencia de la otra, yo coloco un forzamiento, pero en este caso lo que hago es que modulo un parámetro, y el ejemplo que les dije de este caso acá, bueno, históricamente sabemos, hay ejemplos triviales, pero bueno, el que les mostré, obviamente simplemente para ilustrar, fue el que, bueno, a mí me gusta mucho porque está bien reportado, fue este ejemplo que les hablé de el Botafumeiro, ¿ok? Que simplemente era que teníamos esta especie, digamos, de personas eclesiásticas que jugaban y tiraban, digamos, esto, y eso hacía que funcionara y que tuviéramos, digamos, un péndulo oscilando, pero esta vez cambiándolo el largo. Es decir, que en este caso diríamos que esto L, entonces en este caso tendríamos que el largo natural es función del tiempo, luego la frecuencia natural función del tiempo. Eso es lo que estábamos haciendo en ese caso. Ahora, eso, bueno, eso fue hecho más o menos en lo que les dije, en el siglo XI. Tenemos reportes de eso, pero obviamente todos ustedes seguramente conocen un ejemplo más cotidiano, dado que les mostré el ejemplo anterior que me parece bien. El ejemplo más cotidiano quizás también es simplemente tomar un péndulo, un columpio esta vez, perdón, y este columpio esta vez lo que hacemos otra cosa distinta. Cuando crecemos con los años, lo que hacemos es que aprendemos que si uno mueve los pies, entonces el columpio funciona. ¿Ok? Eso supongo después de que cuando crecieron un poco más, primero descubrieron que ya no necesitaban a nadie que los empujara, sino que sus propios pies, al moverse, hacía que entonces el columpio funcionara. Ahora la razón profunda de que eso funcionara era simplemente que al mover los pies, digamos, lo que hacen es que el largo natural también cambia en el tiempo. Entonces el largo natural cambia en el tiempo y eso hace entonces, por eso uno mueve apropiadamente los pies hacia adelante, después hacia adelante, hacia atrás, van a descubrir que exactamente lo mueve de forma paramétrica. Si a alguien se le ocurre mover el columpio así, se pone a patalear, el péndulo no funciona. Así que ambos ejemplos de pequeños nos conocemos en un péndulo, en uno dependíamos de alguien, digamos, teníamos que tener un tercero que nos estuviera enseñando cómo funciona, donde dije un tercero, un segundo, que nos ayudara a empujar el péndulo. Si en cambio, cuando ya crecimos, logramos entonces pasar a un forzamiento paramétrico. ¿Ok? Pero obviamente la historia de los forzamientos paramétricos no es eso. Entonces uno se pregunta cuándo los forzamientos paramétricos van a empezar a ser relevantes en nuestra historia, digamos, a simplemente insistir que a veces entonces teníamos esta idea de Galileo, que alguien nos empuje, ¿okay? Eso lo aprendimos por insistir de pequeño, que era la buena forma de hacer funcionar, o después aprendimos que lo podíamos hacer paramétrico y lo hacíamos andar. Obviamente hay muchos ejemplos que nos rodean de eso, por ejemplo, cuando alguien anda en un bote, cuando reman, también van a descubrir que el movimiento también es paramétrico. ¿Okay? Así que tenemos muchos ejemplos cotidianos de eso, pero yo diría el primer estudio formal, en realidad tiene una bonita historia, así que lo voy a comentar. Entonces, estudio formal de inestabilidades paramétricas, o de, bueno, fenómenos paramétricos, estudio formal de forzamientos paramétricos. Entonces, el estudio formal de forzamientos paramétricos se debe a Faraday. ¿Ok? Michael Faraday, que está acá, ok, voy a contarle un poco, si les muestro, dejo primero colocar a Michael Faraday, para muchos uno de los más grandes experimentales de la historia. Entonces, Michael Faraday, en realidad, ¿en qué se interesó? Entonces, voy a simplemente remarcar un poco de qué fue lo que hizo, y es interesante también para ayudarlos quizás también a que estemos un poco más despiertos. Vamos a ver acá. Entonces, si vamos acá, entonces voy a pasar seguramente, ok, por aquí, ok. Entonces, el problema original, ¿ven ya la pantalla a todo esto? ¿La están viendo ya? Solo para yo empezar a andar. Sí. Sí. Bien, entonces Michael Faraday lo que hizo fue, en realidad todo empezó, digamos, con un problema que hizo otro científico que se llama Chladni, que en la Royal Society hizo un experimento, hacían regularmente seminarios regulares, cosa que me parece bien, que en muchos departamentos se hace tradicionalmente, es lo que es una cosa muy buena, y lo que hacían que eran públicos, era para toda la gente, no solo era para los miembros de la Royal Society, sino que eran para todo el público. Y entonces esta persona, Chandy, que lo que hizo fue que a través de un sistema simple, creo que el experimento original era realmente tomó una placa metálica y con una cuerda, ¿okay? Tipo, no como un violín, pero una cuerda como un arco que esté suficientemente tensa, uno la hace vibrar, o sea, uno hace pasar la cuerda por el borde de la placa, eso hace que entonces la fricción
simplemente haga que la placa vibre. ¿Ok? Eso, digamos, es lo que uno hace, por ejemplo, con el violín. Uno tiene las cuerdas del violín y uno le pasa, ya no me acuerdo si llamábamos arco, ¿no? Al instrumento en que afirmamos el violín, creo que era arco, alguien me puede corregir si es que sabe. Sí. El arco. Arco el violín, sí. El arco del violín uno lo pasa y solo por fricción excita los modos. Es decir, uno dice, pero ¿cómo es posible que algo que no tiene frecuencia, porque no es la frecuencia del movimiento lo que hace, uno lo puede hacer sin oscilar y hace sonar la cuerda? La razón de eso tiene que ver con un fenómeno asociado a la fricción que llamamos tip and slip, que simplemente cuando algo hace fricción empieza como a saltar, se pega y salta, y es esa frecuencia la que puede excitar, digamos, la cuerda. Pero entonces Chandy lo que hace es que toma una cuerda, toma una placa y le echa arena y descubre algo maravilloso, que es lo que vamos a ver ahora en la pantalla. Espero que no tengamos mucho. Bueno, esto está protegido de las publicidades, qué bueno. Entonces debería aparecer ahora en la pantalla. Entonces, como dice ahí, digamos, dice qué cosa es. No alcanza a leer, tenemos los secretos del universo, tienen que ver, digamos, con frecuencia y amplitudes. Y aquí vamos a ver un bonito ejemplo de eso. ¿Okay? Además, nos va a ayudar a despertar, quizás algunos puedan verse. Pero después tengo algo mejor. Entonces ven algo, tiene un aparato, un vibrador de, en este caso 100 Hz, le echan un medio granular, que en este caso es sal, la desperdicia la sal sobre este plato y lo va a poner a vibrar. Supongo que muchos han visto esto, pero siempre es bueno mirarlo de nuevo. Entonces dicen, con el tono van a cambiar el pitch tiene que ver con la longitud de onda. Entonces cuando se pone a vibrar estamos a 345 Hz. Y vemos que, obviamente, ¿qué es lo que vemos ahí? Solo un segundo, lo que vemos ahí es que cuando obviamente el sistema se pone a vibrar, la sal se pone a saltar por todos lados. Sin embargo, si la sal cae en algún lugar que sea un nodo, es decir, un punto que no está vibrando, entonces se quedan los nodos, ¿ok? Simplemente por dos mecanismos, porque si cae ahí no vibra, y dos, por también hay fricción. Por lo tanto, estos nodos se transforman en atractores. Y entonces, ¿qué vemos? Vemos entonces qué forma todo. Van a cambiar la frecuencia, por supuesto. Fíjense, le echan más. 1000 Hz. 1800 Hz. Y seguimos viendo cosas muy bellas, por supuesto, muy atractivas. Si fijan, cambia la frecuencia, cambian los nodos, y la gracia es que los podemos ver. Entonces, lo intrigante de esto es que se ven estas cosas muy bonitas y Faraday va a ver este tipo de cosas, y esto fue lo que lo va a motivar y lo fascinó. Vamos a ver qué es lo que hace Faraday, pero terminamos a ver porque son muy bonitos. Ok, entonces Faraday, ¿qué fue lo que se le ocurrió? Vio esto tan bonito y entonces él dijo, ok, yo también quiero ver los modos propios. Ya sabía lo que eran los modos propios, pero no de una placa, porque esto ya lo había hecho Chandy. Entonces Faraday lo que dice es que lo que va a tratar de ver él es los modos propios del agua. ¿Okay? Entonces va a ser el mismo experimento, pero hace un contenedor con agua. Entonces, antes de ver eso, les ilustro, acá tengo otro video interesante, porque no hay experimentos similares al de Faraday bonito, pero esto me pareció suficientemente interesante, que va a ser lo mismo, pero con muchos sistemas distintos, y es muy interesante. Así que vemos también, tiene una música también bastante interesante. Okay, nos saltamos la publicidad, por supuesto. Entonces aquí, como ven, van a haber muchos experimentos. Es interesante. Esto que están viendo ahí, simplemente van a pasar un gas, pero este gas, si uno le coloca un parlante, es como una flauta. Por lo tanto, si uno sale la llama y al soplar, vamos a ver en el futuro que nos va a dar la estructura y los modos propios. Vamos a ver qué bonito. Mismo experimento que vimos antes. Ok, ese es Faraday. Fíjense, esto lo hace en el agua, pero Faraday va a descubrir algo distinto. Pero uno toma agua y la vibra, y también descubre que hay modos. Pero vamos a ver que tiene una peculiaridad. Pero por ahora veamos el video. The effect of cymatic frequencies on matter.
Fíjense, los modos son muy interesantes. ¿Eso es agua? ¿Son los modos propios del agua? No, vamos a ver que no. O los voy a comentar que no. Algunos sí, otros no. Los que son cuadrados no, los circulares sí. Ok, ese me parece más sofisticado. ¿Alguien tiene una explicación por qué eso pasa? Fíjense, la golpea y miren lo que hace. ¿Alguna explicación de eso? Si es que alguien quiere alguna explicación, por supuesto. ¿Que la manguera vibra? ¿Algo La así? manguera vibra. Te fijas, la manguera pasa justo por el parlante. El parlante está en la parte superior y entonces cuando la manguera vibra, obviamente como queda el borde libre, el extremo libre, la manguera al vibrar entonces hace un movimiento como circular y eso hace que el flujo tome la forma que estás viendo ahí. Sigamos viendo fenómenos, son interesantes. Bueno, esas son cartas, eso no es muy interesante. Es un fluido muy viscoso. En este caso, lo que están viendo es que excita modos muy localizados, digamos. Se fijan, aparecen dos, incluso a veces pueden ser estructuras localizadas, pero en este caso van a ser dos. Vamos a ir viendo, este es un fluido no newtoniano. Eso es Faraday, salvo cuando son anillos circulares, eso no es Faraday, ese es un modo propio. Cuando son redes cuadradas, son modos que vamos a ver que son generados paramétricamente, eso es una inestabilidad. Los otros son modos, hay una mezcla en este caso. Realmente una cámara rápida, podemos ver cómo se mueve. Vamos a hacer un juego de carga, eso no es muy interesante. Una cámara rápida, muy interesante cómo salen las partículas. Este es muy interesante, este fue el que les dije que, ok, difícil de creer que es verdad, pero es una flauta gigante que tiene un gas y obviamente el parlante está en el extremo y eso excita los modos. Bueno, eso que ya ven es un fenómeno más no lineal. Hay modos, pero obviamente después se despega la llama, pero está en un régimen ya mucho más no lineal.
Ahí vemos Faraday perfectamente. Ahí vemos los modos, miren esa. Ok, entonces, como ven, bueno, esta persona es interesante, bueno, es un estudiante, se terminó de hacer su doctorado y como ven, conoce mucho la física y jugó, hizo muchos experimentos entretenidos para, bueno, darle sentido a modos y vibraciones, pero lo que me parece más entretenido es que vean un poco cómo uno puede utilizar, digamos, inyectar energía, y por supuesto en este caso es un aspecto más estético, pero sin duda es interesante y poder ver, digamos, emojes. Entonces, no sé si a todos les quedó claro o no, si queda una pregunta, eso no, pero la idea esencial es qué hizo Faraday, digamos, Michael Faraday, que, bueno, Faraday, vamos a colocar Michael Faraday. Entonces, Faraday, que más o menos del año 1791 y murió en 1860 y tanto, si no me equivoco, 67. Ok, entonces lo que les dije fue que Faraday, motivados por estos trabajos, como vieron que uno podía ver los modos propios, eso entonces no lo hizo Faraday, sino que lo hizo Chandley. Aquí es una foto de él. Y ok, esto fue la persona que Chandley, que fue antes que Faraday, era coterráneo a Faraday. Entonces este Chandley vio estos modos propios y Faraday lo que se le ocurrió fue hacer simplemente el mismo experimento, pero entonces el experimento de Faraday, la idea esencialmente la siguiente, experimento de Faraday, fue colocar simplemente un contenedor con agua, tal como más o menos lo vieron ahí, circular, el del fue un modo cuadrado. Si uno ve, en la época desgraciadamente Faraday no colocó fotos, sino que coloca a su puño las figuras que observa, las describe. Entonces coloca un fluido, en su caso era simplemente agua, ¿ok? Tenía agua, digamos, a disposición. Y entonces lo que hizo fue tomó este contenedor con agua y lo vibró verticalmente. Ahora hizo todo un sistema mecánico con biela, etcétera, para que esto subiera y bajara más o menos apropiadamente. Faraday en eso era muy buen experimental, así que es un buen diseño para poder mostrar. Y lo sorprendente del trabajo, yo diría, de Faraday fue que cuando él lo que sí descubrió, y eso es lo interesante, es que si uno, bueno, eso sería más moderno, pero lo que sí descubrir, que no sé cómo midió la frecuencia, pero sí la fue capaz de medirla, es que si midiéramos acá, uno coloca la frecuencia con que uno fuerza el sistema, es decir, que esto sube y baja, si quieren, con A seno de omega t, y lo que descubre es que, bueno, en teoría, cuando uno toma por ejemplo, un canal y uno calcula los modos propios, entonces uno encuentra y dice voy a excitar tal modo propio, tiene tal frecuencia, y esa frecuencia típicamente llamémosla F0, y por tanto si hiciéramos la transformada de Fourier de la superficie o de algún punto de la superficie, descubriríamos que uno espera que efectivamente hay un máximo digamos, a la frecuencia, digamos, a la frecuencia que uno fuerza el sistema, ¿ok? Uno fuerza a omega, ¿ok? Y entonces uno descubriría que tiene eso. Ahora lo entretenido que descubrió es que apareció un segundo pico. Y el segundo pico que aparece en realidad estaba a la mitad de la frecuencia. Entonces esto va a ser lo que va a descubrir y llamar la atención, es que efectivamente yo fuerzo un sistema, yo tomo una cuerda, es como si quieren verlo así, tomo una cuerda, la fuerzo a frecuencia omega, sin embargo la respuesta, la forma con que ella responde no es solo a omega, sino que aparece también omega medios como respuesta, digamos. Entonces Faraday lo que va a descubrir es que en realidad es una inestabilidad, uno puede mostrar rigurosamente que es una inestabilidad, vamos a entrar a entender un poco mejor eso con calma, no en un fluido, sino un modelo un poco más simple, pero esencialmente atrapa lo mismo, pero entonces Faraday descubre que al forzar un sistema a frecuencia F0, este responde a frecuencia F0 medio. Luego, no puede ser un forzamiento usual. Luego, no es un forzamiento normal o habitual, un forzamiento habitual, ¿ok? O normal. Entonces ahí va a descubrir que había algo raro y pasaron años y se fue poco a poco entendiendo este fenómeno que hoy día llamamos de Faraday. Entonces, para entenderlo, no sé si a todos les quedó claro, pero si no voy a hacer un ejemplo donde vamos a tratar de entender un poco más claro qué fue lo que hizo y por qué nos va a interesar, digamos. ¿Ok?
No sé si tiene alguna duda o pregunta, estamos bien hasta ahí. ¿Estamos bien? Mientras yo dibujo, si es que alguien tiene alguna duda o pregunta, si no, obviamente nos vamos a concentrar en el ejemplo que estábamos discutiendo. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, Sí, todo bien. todo bien. Entonces, el ejemplo que obviamente vamos a usar como modelo prototipo para entender esto es simplemente una cadena, o si quieren, la ecuación, si quieren, de Sine, el modelo que vamos a usar, modelo prototipo, vamos a usar simplemente Sine-Gordon, disipativo y forzado paramétricamente. ¿Ok? Eso significa que vamos a usar un péndulo normal, simplemente va a tener lo mismo de siempre, tiene su frecuencia natural, y a esto, si lo colocamos en un sistema el cual hacemos que vibre el soporte o lo que está, vibre el soporte que contiene los péndulos, entonces eso va a hacer que nos agregue un término, una forma, en este caso gamma, seno, bueno, va a depender de omega también, pero lo voy a llamar gamma seno de omega t por simplemente seno de teta, menos mu teta punto, la disipación, y además en el límite continuo, si tengo todo acoplado, bueno, aquí le puedo colocar un C, lo voy a llamar esta vez K, pero está colocando C cuadrado cada rato, está el acoplamiento espacial. Entonces aquí tenemos los dos ingredientes importantes. Esta de acá es la disipación, y este término de acá es la, bueno, en este caso juega un doble rol, en este caso esencialmente inyecta energía, inyección. ¿Ok? En este caso tenemos simplemente inyección. Entonces tenemos disipación e inyección de energía en este sistema a través de estos dos términos que estoy colocando ahí. Entonces, antes de analizarla con calma, solo quiero mencionar, digamos, que ya les mencioné alguna vez que habían varios ejemplos de este tipo de sistema. Lo coloqué acá, pero lo voy a volver a abrir. Es simplemente, ok, mientras hago eso, ya les mostré otros ejemplos, o se los comenté al menos, que teníamos otros sistemas los cuales tienen, digamos, son también paramétricos como este, que exhiben cosas interesantes, digamos, y que, bueno, se los voy a volver a comentar rápidamente, la estoy simplemente buscando, pensé que lo había dejado abierto, pero no lo dejé abierto, así que ahí, mientras se abre, ahí está. Entonces lo voy a volver a, ok, acá, ¿dónde estamos? Acá. Entonces, debiera, ok. Entonces, si se recuerdan, un ejemplo paramétrico ya le había mostrado, pero quizás es el momento de verlo a discutir. ¿Lo ven en pantalla ahora? ¿Me dicen si lo ven? Solo para confirmar. Sí, una presentación. Sí, y ahora aparece algo que dice Oscillon in Newton Fluid. Sí, Muy bien. Entonces, lo que vemos aquí, tenemos agua y de nuestro sistema está forzado paramétricamente, y ahí vemos experimentalmente una solución tipo partícula. ¿Ok? En este caso se requieren dos frecuencias. Se puede con agua, pero es un poco más difícil en dos dimensiones. Con dos dimensiones, con dos frecuencias, podemos estabilizar una solución localizada como la que ven ahí. ¿Ok? Ya les mostraré en el futuro que son soluciones tipo partícula con más calma. Ahora, lo interesante es que si ahora un tomo medio granular y lo vibra verticalmente, uno también puede ver soluciones localizadas en medio granular, no tiene que ver que sea un fluido, o si que no un fluido simple, que es un fluido muy complejo. Lo mismo si uno ocupa, en este caso, el contenedor, en vez de usar el agua de Faraday, uno ocupa pintura, es decir, un fluido coloidal, y lo vibra, aparecen estas soluciones también localizadas que están ahí. Ahora tengo un último ejemplo de eso, que es simplemente esto, el contenedor que está ahí, simplemente un contenedor, un canal, que seguramente algunos de ustedes están ya estudiando, espero yo. Entonces, en este contenedor, este problema que estudia justamente Puterman, La Raza y otras personas más, toman un canal, colocan agua, y ellos también muestran que si vibramos verticalmente el sistema, entonces se observan, bueno, obviamente observamos patrones, eso también, ya no hemos discutido esos patrones, pero lo más interesante es que observan este tipo de solución que se llama, o ellos la llamaron solitón no propagativo, a diferencia de los solitones que hemos estudiado antes se propagan. Este no se propaga, está completamente localizado, se mantiene ahí, y lo que hace en realidad es lo que llamamos, excita en realidad un modo no lineal que se satura, que se llama sloshing, que es un modo que se está moviendo la superficie de un lado a otro lado, pero uno puede crear estas soluciones tipo partículas sin ningún problema. Entonces, eso una simplemente, pregunta. ¿sí? ¿Sí, David? En la otra dirección, ¿cómo se ve esa cosa? No, Si yo miro así. desde... Si la miras del otro lado del canal, así.
está un Claro. rato hacia un lado y después hacia el otro lado, pero solo al centro, ¿ok? Esto es un solitón que lo que está haciendo es, si lo miras, si llamas la dirección horizontal hacia acá, está localizado en esta región haciendo esto, ¿ok? Es como colocar tu mano y moverla así, Ya, ¿ok? comprendo. Hace ese tipo de movimiento. Entonces, por eso, bueno, cuando uno calcula la relación de dispersión, hay que excitar ese tipo de modo, ¿ok? ¿Está bien? ¿Está claro, David? Sí, sí. Muy bien. Sí, Entonces, gracias. entonces, con lo que les mostré recién, simplemente ilustrar, entonces vamos a estudiar, nos vamos a concentrar en este ejemplo muy simple que vamos a estudiar con calma, que es el que está acá, que me parece la buena ecuación o un buen ejemplo para tratar de comprender los fenómenos, porque podemos hacer más cálculo analítico. Sin embargo, lo que quisiera decir es que en muchos sistemas, entonces, en muchos sistemas paramétricos, se observan estructuras localizadas. Paramétricos se observan estructuras localizadas. Y ejemplos, bueno, les puse algunas imágenes para yo tener ejemplos de eso. Puse entonces acá, por ejemplo, tenemos el caso que les mostré de simplemente un fluido el cual se vibra verticalmente, el que está ahí, eso es simplemente un fluido, si quieren, ahí está, ese sistema que está ahí. Entonces, lo que hacemos esencialmente es que en este sistema se vibra hacia arriba, eso es en agua con glicerina o agua con glicerina. Simplemente mostrar un ejemplo. También vemos el mismo tipo de fenómenos en otros contextos, por ejemplo, en medios granulares. ¿Ok? Ujú. Tenemos acá, entonces, esto es un trabajo interesante. Entonces, esto es vibrando medios granulares. Medio granular. Y también, como vieron, podemos excitarlo en otros sistemas distintos. Por ejemplo, esto es un fluido coloidal. También un fluido coloidal. Los fluidos coloidales son fluidos, los fluidos que se parecen al agua los llamamos fluidos newtonianos, y los fluidos que no son muy parecidos al agua los llamamos no newtonianos. Estos dos últimos son no newtonianos. Y esto lo llamamos fluido coloidal, ¿ok? Es lo que es simplemente pintura. Y el último ejemplo que les mostré, lo voy a pegar aquí, es el ejemplo que me gusta harto, porque bueno, por varias razones, es este acá simplemente en agua, en un canal, que es el que David acaba de preguntar. ¿Ok? Este canal entonces está vibrando así. Este es de modo sloshing. Simplemente por ilustrarles ejemplos distintos que pueden ser de interés, digamos, y queremos entender. Entonces, ok, entonces vamos a tomar la cadena de péndulos simplemente porque es un ejemplo simple donde podemos tratar de entender las cosas y poder decir cosas interesantes en ella para poder describirlo. Entonces vamos a una estrategia similar. Vamos a hacer de nuevo entonces con el objetivo, dado que, o sea, primero deberíamos decir quizá una observación, antes de decir eso, la observación que deberíamos partir diciendo es que sistemas paramétricos, hay otros ejemplos, por ejemplo en plasmas también, en sistemas magnéticos, desgraciadamente las figuras no son tan bonitas, pero eso no se las mostré, pero en sistemas paramétricos, ok, exhiben estructuras localizadas. Luego, es un fenómeno genérico. Luego es un fenómeno genérico, y a mí me gusta más, en vez de llamarlo genérico, prefiero llamarlo un fenómeno robusto. ¿Ok? Es decir, esto de alguna forma, si es robusto, lo primero que uno se hace la pregunta, entonces para poder describir todos los fenómenos que estoy hablando, ¿es que tengo que usar las ecuaciones granulares? Podría ser, simplemente que no las conocemos completamente, solo sabemos como el mundo a escala mesoscópica, las colisiones de los granos. Pero a escalas macroscópicas tenemos algunos modelos, pero todavía no tenemos modelos definitivos. Entonces uno dice, pero entonces ocupo las ecuaciones de fluido, y eso lo haría, pero ustedes lo están haciendo en la tarea, así que no les voy a robar su tarea, sino van a decir que les quité todo el crédito del trabajo que están haciendo. En el fluido newtoniano es más complejo, es más difícil aún poder describirlo, así que lo que vamos a hacer para no quitarle, digamos, el crédito a nadie, no simplemente nos vamos a concentrar en un ejemplo simple que es la cadena de péndulo, y vamos a tratar de ahí hacer una descripción universal, es lo que llamaríamos simplemente un análisis. Entonces para entender este fenómeno, para entender el fenómeno,
entonces utilizaremos, digamos, un análisis débilmente no lineal. Usaremos análisis débilmente no lineal. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Eso es la estrategia que vamos a usar. Vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos en el caso cuando estudiamos la ecuación tipo, por ejemplo, en el caso estudiamos la fibra óptica o los otros ejemplos que hemos estudiado, digamos, incluido incluso el caso de Saint-Gordon conservativo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? No sé si para todos es claro, pero lo que voy a hacer simplemente es que, bueno, tenemos la ecuación. Entonces, lo primero que voy a considerar es que voy a tomar quizá un límite simple para hacer un análisis débilmente no lineal. Tengo que hacer un montón de supuestos, lo vamos a ir haciendo de a poquito. Entonces, lo primero que es que voy a hacer, bueno, voy a suponer que, ok, la parte primero del sistema, si yo lo aproximo por este límite así, hasta ahí es la ecuación que ya estudiamos, es la ecuación de Saint-Gordon, simplemente normal, y voy a agregarle nuevos términos. Voy a suponer que en este caso la inyección de energía, que es de la forma en este caso, bueno, menos en realidad el signo es lo mismo, menos gamma seno de omega t por seno de teta, que era el término que tenía que ver con inyección de energía. Voy a considerar que esto va a ser pequeñito y también voy a considerar que es pequeñito la disipación de energía. ¿Okay? Entonces estos últimos términos por ahora simplemente voy a analizar, que voy a suponer que son pequeños. ¿Ok? Simplemente un supuesto para poder calcular y tratar de sacar algún tipo de ecuación universal. Voy a asumir que son pequeños. Cuando uno considera la inyección y disipación pequeña, uno puede decir que hay varias formas de decir este límite, pero bueno, vamos a decir que entonces este límite, o que voy a considerar que son pequeños, límite, usualmente se denomina, tiene varios nombres, se denomina, entonces el límite puede ser reversible o límite conservativo perturbado, se denomina límite conservativo perturbado, o también se le suele llamar, hay otra gente que le llama simplemente límite cuasi también reversible. ¿Por qué? Porque en este límite no solo es conservativo, sino que además tiene una simetría importante, que es T menos T, que obviamente la inyección y la disipación lo hace desaparecer, cuasi reversible. ¿Ok? Son distintos nombres que uno le hace. Hay otra gente que le va a llamar, bueno, este límite es un límite casi hamiltoniano, conservativo, son distintos nombres que uno le puede dar exactamente a este mismo tipo de límite. Entonces lo que voy a hacer para calcular, en realidad, como dije, voy a hacer un análisis débilmente no lineal. Por ahora lo único que he dicho es que estoy asumiendo que la inyección y disipación de energía es pequeño, así que todavía no es todavía no es débilmente no lineal. En realidad, el límite que voy a usar para todo mi análisis es simplemente suponer, además que voy a suponer que los ángulos son pequeños y por lo tanto, en realidad, peor aún, voy a suponer algo aún peor. Voy a suponer que esto es chico y en realidad el seno que voy a tomar, en realidad lo voy a expandir y me va a quedar entonces seno de teta más, en realidad también voy a suponer que, voy a suponer en realidad casi todo es pequeño en realidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a suponer que las correcciones que vienen después, ¿ok? Que son de la forma, aquí la voy a colocar, entonces las correcciones las voy a escribir todo mejor en rojo, las correcciones entonces son menos, que sería en este caso menos teta cubo, tercios, factorial, etcétera, expando el seno, todo eso va a suponer que es pequeño, entonces multiplicado por omega cuadrado. También voy a suponer que las variaciones espaciales son pequeñas, también lo voy a suponer que es pequeña. Ya supuse que el forzamiento y la disipación es pequeña, así que todo lo que escriba en rojo voy a suponer que es pequeño. ¿Okay? Así que va a ser muchos límites, todo pequeño, etcétera, pero con el objetivo de poder sacar o atrapar de ahí algo que me permita calcular. ¿Okay? No sé si para todos es claro los límites que voy a considerar, o alguien tiene duda o cualquier cosa me pueden decir. Tengo el chat abierto y alguien me escribió y no me di cuenta. Profesor, la segunda derivada de la ecuación sería efectos de los vecinos. Se refiere, quitarnos el crédito. René quiere que le escriba el crédito, quiere que yo resuelva el problema. Está bien, estaba leyendo las cosas. Sí, porfa. No, ustedes tienen sus créditos que tienen que ganar, se los merecen. ¿Cómo la sociedad los va a respetar? Tienen que ganar sus propios créditos, está muy bien.
Ok, entonces con respecto a la segunda derivada, la ecuación sería en efecto de los vecinos, sí. La segunda derivada, supongo que esta es la pregunta, si la segunda derivada se refiere a estos términos espaciales que están acá, sí, efectivamente se debe a los primeros vecinos, ¿ok? Pero ojo que uno también puede mostrar que cuando uno acopla, uno simplemente suma a todos los vecinos y toma el límite continuo apropiadamente, uno también puede mostrar que eso en el límite continuo también es una difusión, así que tener cuidado. Pero efectivamente a primeros vecinos me bastaría con eso. Ahora uno puede colocar vecinos más distantes, pero uno tiene que tener cuidado cómo toma el límite continuo para efectivamente describir eso apropiadamente. Eso en sí mismo es un problema interesante, cómo calcularlo. Primeros vecinos me garantiza eso, vecinos más lejanos también me puede garantizar eso. Cuando tomo el límite continuo, de acuerdo a las propiedades que le exija ese límite continuo, voy a despreciar las correcciones que pueden venir de más términos, ¿ok? Pero eso no significa que solo tengo primeros vecinos, ¿ok? Sino que hay más cosas en esa dirección. No sé si eso responde a la pregunta, Cristian, a ver si que eso te responde tu duda, si, pues, simplemente quiero verificar si lo entendiste. Solo Sí, por... gracias. Ok. Muchas gracias. Sí, te recomiendo, por ejemplo, si es que lo quieres chequear, es un buen ejemplo. Trata de, toma una ecuación y ahora suma a todos los vecinos y vas a descubrir que la suma te puede dar el límite, en realidad es el promedio, o la suma, tienes que dividir por n, te puede dar también algo así como una difusión. Así que no es tan, porque finalmente a primeros vecinos uno dice, oh, pero yo tomé la diferencia el primero con el segundo y después la del segundo con el primero. Entonces, si te fijas, es algo así como un promedio de las diferencias. Uno puede tomar el promedio de la diferencia de todos. Y eso también te da el límite continuo de un laplaciano. Así que decir cuál es no es tan obvio, hay que ser cuidadoso. No es tan fácil. A primeros vecinos más o menos razonable, pero a vecinos más lejanos también se puede obtener el mismo tipo de resultado. Ok, entonces ahora vuelvo y me concentro en el problema entonces que quería resolver. Ah, y Roberto no me avisa. Estamos en el momento del break. Sí. Ok, gracias Roberto. Había dicho para usar el futuro, hasta que sea las que no había visto la hora. Voy a aprovechar en el futuro simplemente comentar que, ok, voy a hacer, pero primero un segundo. Bien, entonces vamos a continuar con la clase. Entonces, como les decía, debería aparecer la tablet primero. Ok. Entonces, la idea que el límite que vamos a estudiar para poder tratar de explicar el fenómeno que estamos viendo en todo este tipo de sistemas, uno se pregunta si existe una especie de ecuación unificada. Finalmente, es un fenómeno que lo observo en fluidos distintos, esencialmente no les mostré, pero también lo observamos en sistemas tipo magnéticos, ¿ok? Y también lo observamos, por ejemplo, en plasma, y por lo tanto, también sistemas ópticos, lo llamamos Optical Parametric Oscillators. También entonces hay una larga gama de sistemas que pueden ser descritos por este tipo de sistema. Entonces, claro, uno dice debiera, digamos, de alguna forma poder ser descrito de manera lo más universal posible. Entonces vamos a tratar de hacerlo en esa dirección, siguiendo esa visión. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos de nuevo, tomamos un límite similar al que ya hemos estudiado, así que no debe ser muy complicado, ya estamos más habituados. Y la gracia es que la ecuación en negro, entonces sabemos que entonces podemos hacer un siguiente ansatz, porque la ecuación que está en negro satisface simplemente un oscilador. Pero, se me olvidó agregar un punto importante. Muchos de los fenómenos que vimos no ocurrían en cualquier instante, ocurren, me faltó agregar un ingrediente antes de hacer mi ansatz, quizás debería borrar eso que está ahí. El ingrediente que necesitamos es que la clase pasada les mostré que la resonancia, o lo explicaba en forma simple, ocurría cuando omega, en realidad el omega que está ahí no es el mismo omega que está acá, son omegas distintos. El omega del forzamiento, tengo un omega de frecuencia natural, aquí debemos llamarle omega 0, y tengo otro omega de forzamiento, que no son necesariamente iguales. Y lo que descubrimos era que entonces este omega de forzamiento y este omega que está acá, que son el de forzamiento que puse acá, ok, había una resonancia cuando en realidad el sistema o el argumento que les dije, después voy a tratar de generalizarlo y mostrarles bien cómo se puede hacer eso en general. Pero entonces les mostré que entonces el sistema, entonces intuitivamente, ya sabemos intuitivamente, hay una resonancia paramétrica cuando omega valía 2 veces la frecuencia natural. Cuando eso era así, entonces logramos que este término efectivo hiciera un efecto como un forzamiento.
Por lo tanto, voy a hacer un supuesto, vamos a decir cerca de la condición de resonancia, cerca de condición de resonancia, vamos a hacer el cálculo, resonancia, ¿ok? Eso requiere entonces la práctica que omega sea igual a 2 veces omega 0, y la diferencia le vamos a colocar un nombre, porque si típicamente tiene asociado un nombre, lo llamamos, bueno, esta diferencia que está acá, que estoy agregando acá, lo voy a subrayar. Este parámetro que va a dar cuenta de la diferencia, lo llamamos, bueno, en inglés le decimos detuning, en español sería algo así como el desintonizador. ¿Ok? Entonces, tunear es sintonizar, detunear es entonces, bueno, en inglés le llamamos detuning. Detuning quizás es el nombre más habitual que tiene, detuning, que sería algo así en español como el desintonizador. Yo habría preferido llamarlo sintonizador, tuning me parece bien, pero como uno está buscando moverse y no alejarse, entonces se le llama detuning. ¿Ok? Es claro para todos, o sea, voy a estudiar el sistema en esas condiciones, cerca de tuning. Obviamente voy a suponer un montón de cosas, por ejemplo, que como les dije son pequeñas. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Todavía no he dicho cómo, pero lo que sí sé que es pequeño, entonces lo que sí sé que es pequeño va a ser qué cosa. Bueno, primero voy a suponer que es pequeño, obviamente, el forzamiento. También voy a suponer que es pequeño el detuning, es decir, que estoy cerca de la condición de resonancia. También voy a considerar que es pequeño la disipación, ¿ok? Y también voy a considerar que va a ser pequeña la envolvente, es decir, que voy a considerar que los ángulos que tengo que tomar, en realidad el teta, tengo que considerar que es pequeño, y voy a considerar que sus derivadas también en algún sentido son pequeñas. En realidad voy a considerar que es una variable lenta, es decir, que si tomo más derivadas, eso cada vez se hace más pequeño, ¿ok? Entonces, para hacer todas esas cosas y poder usar esta ecuación, lo que hacemos es un ANSAT habitual. Simplemente voy a suponer que la parte que se satisface es la parte negra, la que está acá, es la parte que ya sabemos resolver, que la podemos usar siempre. Entonces, esta parte acá, sabemos que las soluciones son de la forma exponencial de I omega 0, pero como está y acá está el forzamiento, entonces vamos a tratar de buscar soluciones cómo van las soluciones que el sistema le gustaría hacer por sí solo y cómo son perturbadas por los términos en rojo. Por lo tanto, ahora sí puedo hacer el ANSAT, que era el que quería escribir antes sin haber puesto la condición de resonancia. Entonces el ANSAT es que voy a suponer que teta, entonces teta es de la forma simplemente, teta es de la forma simplemente una amplitud, que voy a suponer que varía muy lento en el tiempo y lento en el espacio, igual como ya lo hemos hecho antes. Voy a hacer un poco más el espíritu, un poco como físico. Voy a suponer que tenemos entonces, esto oscila a la frecuencia natural, o bueno, después vamos a ver si se puede modificar, pero por ahora suponer que oscila a frecuencia natural, y obviamente le vamos a sumar un término correctivo, que van a ser las correcciones no lineales. Entonces, si quieren, este W va a dar cuenta, obviamente, de A y de la amplitud y T, pero este término que está acá, que estoy colocando acá, es lo mismo que hemos hecho siempre. Estas son las correcciones no lineales. Correcciones no lineales. Correcciones no lineales. Y, obviamente, tengo que además sumarle el complejo conjugado. ¿Ok? Entonces, lo reemplazamos en la ecuación y hacemos un cálculo similar a lo que hemos estado haciendo en las otras veces. Entonces, lo primero que debería tener es que tengo teta 2 puntos. Entonces, luego usamos ANSAT en la ecuación, usamos ANSAT en la ecuación. ¿Y eso qué nos da? Bueno, nos da que tenemos teta 2 puntos, vale simplemente, bueno, nos va a quedar primero, nos va a quedar obviamente omega cuadrado menos por A por exponencial de I omega 0t, ese es cuando directamente se lo aplico a A. Después tengo la derivada cruzada, que significa 2 veces la derivada de ta por la derivada de la exponencial. Si derivo la exponencial, entonces baja un I omega 0, tiene signo más, y me queda por la exponencial de omega 0t. Después tengo las dos derivadas de t, pero como voy a considerar que dt es pequeña, las voy a despreciar inmediatamente. ¿Ok? O sea, voy a despreciar todo lo que sea orden 2 derivadas de t, etcétera, porque son muy chiquititos. Después me queda obviamente el w, y en el w entonces voy a tener derivadas de t, pero obviamente las derivadas en t tienen que ser en el t lento, así que esa simplemente me va a quedar 2 dt sobre w. ¿Ok? Eso me queda por el lado derecho.
por el lado izquierdo tengo, o sea, perdón, el lado izquierdo, por el lado derecho tengo un montón de términos, ok, el primero que tengo al orden lineal es simplemente tengo menos omega 0 cuadrado por teta, y eso entonces me queda simplemente a exponencial de i omega 0 t. Obviamente ese término viene ahí, y ese término, bueno, ya vemos que se va a cancelar, así que lo voy a dejar al tiro marcando ahí para no olvidarme que ese se tiene que cancelar con el término de acá. ¿Okay? Eso satisface el orden cero, era la ecuación que obviamente satisfacía. Pero después de la ecuación vienen más términos. Venía un término de la forma al cubo, y ese término al cubo también estaba multiplicado por omega, era menos omega, pero tenía afuera, recuerden que había viene del desarrollo del seno de teta. Tenemos entonces el desarrollo del seno de teta, viene teta menos teta cubo sexto. Así que bueno, el menos con el menos queda más, bajo un 6, me queda 6, y me queda ese término al cubo. Pero el término entonces al cubo, ¿qué es lo que hace ese término al cubo? Bueno, ese término al cubo me entrega un término de la forma, primero a al cubo, ese está ahí, a al cubo por exponencial de i omega 0 elevado a 3t, porque obviamente no se olviden que tengo que sumar con el complejo conjugado, de tal forma como lo mismo que hicimos para deducir la ecuación de Schrödinger no lineal. Así que se está, obviamente siempre estoy sumando los complejos conjugados, no olvidar. Y después tengo el otro término que es el interesante, porque es el resonante, que es de la forma 3 veces el primero al cuadrado, o sea, me queda a cuadrado por exponencial de 2 veces omega t multiplicado por el conjugado, y ese producto entonces me da 3 veces a cuadrado módulo por a por exponencial de omega t más complejo conjugado. ¿Okay? Ese tipo de cosas tienen que estar y van a jugar un rol ahí. Así que hasta ahí recupero lo mismo de antes, nada muy profundo. Más, obviamente, ahora tengo que agregar, digamos, el término en W. El término en W me queda simplemente menos. En realidad, debería colocarlo menos. Me queda menos omega cuadrado aplicado a W. Después tengo que aplicar los términos de Laplaciano en A. Eso simplemente solo aplica en A, así que ese término me queda simplemente K por dx A por exponencial de I omega t. ¿Okay? Omega 0, por supuesto. Siempre el omega de arriba es omega 0, no olvidarlo. 3 veces omega 0, omega 0, omega 0. Perfecto. Y ahora viene la parte nueva. Hasta ahí es exactamente más o menos lo que habíamos hecho para deducir la ecuación de Schrödinger no lineal. Ahora la pregunta es, ¿qué hay de nuevo? Y lo que tenemos de nuevo, por supuesto, en este caso, si van a la expresión, son los términos con disipación y forzamiento. De los términos de disipación, tenemos, viene este término de la forma mu teta punto. Ese término entonces mu teta punto, que estoy colocando ahí, y que lo vuelvo a subrayar, simplemente así les doy tiempo, si que hay mucho retraso. Entonces ese término de la forma mu teta punto, entonces se va a traducir simplemente, bueno, tenemos primero un término de la forma mu por teta punto, eso en teoría tiene dos términos, tiene un término de la forma simplemente derivada del exponente, me baja un i omega 0a por exponencial de i omega 0t, y después tendríamos un término de la forma dta por exponencial de i omega 0t más complejos conjugados, por supuesto. Ahora, el primer término es de orden 1, mu es pequeño, dta es pequeño, en realidad el último término es pequeño cuadrado, así que también lo voy a votar por pequeño cuadrado, pequeño al cuadrado, pequeño. ¿Okay? Muy pequeño, porque mu es pequeño, eso es el supuesto que estamos haciendo, que mu, que nu y que gamma es pequeño. Así que mu es pequeño, por lo tanto, voy a guardarlo, ya me basta con mu por i omega a como término. Ahora, ahora el término que me falta sería el término asociado al forzamiento, que es de la gamma seno omega t. Ahora, para escribirlo más cómodo, y como tengo exponenciales, tengo un término seno de teta, pero teta es chiquitito, gamma es chiquitito, así que quizás con la corrección lineal me baste. Así que voy a guardar el primer término nomás por ahora, después chequeo si los otros me faltaron, me queda menos gamma seno omega t, pero seno omega t lo escribo en forma compleja, eso me queda simplemente i omega, pero omega, y aquí es importante, no lo voy a olvidar, omega lo voy a empezar a escribir como debería escribirlo, es dos veces la frecuencia natural más de tuning por t. Menos exponencial de menos y dos veces omega 0 más nu, que es el de tuning, por t. Y eso, todo eso para que sea un seno, entonces tiene que estar dividido por 2i y ahí me queda real, ahí me queda seno. ¿Ok? Es un número menos su complejo conjugado partido por 2i. Y esto multiplicado por, debo multiplicarlo por teta, pero teta es pequeño,
debería desarrollarlo en Taylor, teta menos teta cubo, pero ya gamma es pequeño, así que el único término que voy a considerar es el primer término de teta, y ese término me queda de la forma simplemente a exponencial de i omega 0 t más a conjugado por exponencial de menos i omega t, ok, eso sería teta, más, obviamente, más si quieren verlo así, más hay órdenes que estoy despreciando, lo voy a simplemente decir que órdenes superiores, en general cuando hay órdenes superiores, nos gusta colocar que eso es órdenes superiores, entonces colocamos hot, que es high order term, ¿ok? Entonces, eso están ahí que no lo estoy tomando en cuenta, más por supuesto un complejo conjugado enorme, porque hay que conjugar todas estas cosas. Entonces, tomo todo esto que parece un poco horrible, lo ordeno un poco y veamos qué nos da. Entonces, fíjense, esto me da, lo voy a escribir, digamos, quizá un poco más ordenado acá abajo, entonces, pues, simplemente para que no nos quede una sola expresión. Entonces, ¿esto qué nos da? Nos queda para dt, empiezo primero a ordenar para w, tengo distintos términos, así que lo voy a escribir primero para w me queda un operador lineal, que es el operador que tengo que aplicar la condición de solvabilidad, que es de la forma dttt omega cuadrado, y se aplica a w. Eso inmediatamente me dice que cualquier cosa es la forma exponencial de i omega 0t, entonces es peligrosa. ¿Ok? Del otro lado, veamos qué términos tengo. Hay muchos términos que tienen como factor común este término en la forma exponencial de i omega 0t, así que los colecciono todos esos de nuevo con cuidado. Entonces, ¿cuáles vienen? Bueno, el primer término que viene, por supuesto, es de la forma, es menos i 2 veces omega 0 dta. ¿Ok? Después, del otro lado, el primer término que viene con exponencial de omega 0t, es decir, resonante, es el término de frecuencia, y ese vale en este caso más omega, me queda al cuadrado, tengo 3 partido por 6, eso me queda un medio, a cuadrado a. También tengo un término del laplaciano, que es con segundas derivadas, que me queda simplemente más k de xxa. También, ahora del término de disipación, si miran el término de disipación, también hay un término exponencial de i omega 0t, que es de la forma menos ese término i omega 0 mua, exponencial de omega t. Y del forzamiento, y esta es la parte interesante, veamos qué hay del forzamiento. Veamos cuál es la parte nueva. Bueno, el forzamiento hay que hacerlo con un poquito más de cuidado, así que vamos a hacer con más cuidado. Fíjense que el primer término del forzamiento del seno es exponencial de 2 veces omega 0, multiplicado por el primero que está acá por a, que es de la forma exponencial de i omega 0, el producto de esos dos términos. Entonces, el producto de esos dos términos me da 3 veces. Es un término interesante, pero ese no es el que estoy buscando, ese no es resonante. Entonces, sigo buscando el resonante. En cambio, el primero del seno multiplicado por el complejo conjugado me queda exponencial de 2 veces por exponencial de omega 0. Por lo tanto, al multiplicar eso, efectivamente me da un término más, me da un término de la forma gamma, bueno, me queda menos gamma, afuera me queda menos gamma, partido por 2i, abajo hay un 2i, después nos arreglamos los i, nos queda 2i, y me queda entonces multiplicado por a conjugado, ¿ok? Por exponencial de 2 y omega 0, eso es correcto, pero fíjense que me quedó del de tuning, entonces me queda, ese no se cancela, me queda 2 veces, me queda, o sea, queda factor común, pero nu es pequeño, así que eso hace que sea escala pequeña, me queda exponencial de i nu con un 2t, y todo esto, paréntesis, quizás de haberlo colocado en color ese paréntesis, porque es un paréntesis medio grande, gordo, todo ese paréntesis, todo eso por exponencial de i omega 0t. ¿Ok? Entonces me queda ese término que está ahí, hasta ahí vamos bien, me queda eso que está ahí. Más, hay algunas cosas que quedan, las voy a anotar simplemente por completitud. Entonces las cosas que me quedan es más, tengo omega cuadrado sexto a cubo por exponencial de i 3 veces omega 0t, primero que me queda. Y de los términos del seno también hay términos con 3. Obviamente hay complejos conjugados, eso no lo estoy anotando por razones evidentes. También entonces me queda un término en gamma, me queda menos gamma partido por 2i, en este caso me queda a por exponencial de i 3 veces omega 0t más el de tuning, así que hay un nu t también. ¿Ok? Ahora,
si no es chiquitito, uno dice, pero aquí hay un problema. En esta ecuación pareciera que conceptualmente tengo un problema. Cuando aplico condición de solvabilidad, tengo que eliminar todos los términos que son proporcionales a exponencial de omega 0t. Ahora, el último uno dice, pero ese depende de t lento. Eso no es verdad, porque no es chiquitito, y como no es chiquitito, si no escala como epsilon, ese epsilon por ese t hace que ese exponente que está de arriba, efectivamente, este exponente del de tuning, efectivamente esté en la escala lenta. Ese exponente puede estar en la escala lenta porque no escala con epsilon, con algún epsilon que voy a definir en algún momento, y ese epsilon por t hace que en realidad esta parte de la variable es lenta y no rápida. ¿Ok? Entonces, podemos ahora, digamos, aplicar condiciones de solvabilidad. Entonces aplico condición de solvabilidad. Entonces aplicamos condición de solubilidad. Condición de solvabilidad. Y esta condición de solvabilidad, al aplicarnos, nos va a decir que todos los términos proporcionales, entonces, en realidad lo que nos va a decir, ya lo hemos hecho para sacar Schrödinger, así que lo hago esta vez con menos cuidado. Todos los términos proporcionales a exponencial de omega 0t son 0. Y eso, entonces, 0, nos da entonces la siguiente ecuación. Nos da que entonces se tiene que satisfacer una ecuación un poco no tan bonita, pero satisface la ecuación I igual a 2 omega 0 dta igual a omega cuadrado medios a cuadrado a más k de x a menos i omega 0 mu por a menos gamma partido por 2i a conjugado exponencial de i 2 nu t. Todavía no está en la forma definitiva, pero está casi. Entonces la vamos a hacer más bonita. Entonces lo primero que uno dice, bueno, voy a dividir por este 2i omega para que me quede más bonita. Entonces esto es equivalente a simplemente voy a reescribir la ecuación dta. Si divido, fíjense, obviamente esto omega es 0, si divido entonces me queda, el primer término que me queda entonces, me queda algo así como omega 0 dividido por 4, ¿ok? Me queda dividido por 4, en este caso a módulo por a, me queda dividido por un i abajo, pero si lo multiplico entonces por menos i, me queda entonces 1 y me queda menos i arriba, así que el menos i lo subo arriba. Después, en el término espacial me queda k partido por, entonces, en este caso, 2 omega 0 dx a, y entonces el i de nuevo también lo paso hacia arriba, así que eso me queda menos, entonces también me queda menos i arriba. Hasta ahí sería recuperar la ecuación de simplemente de Schrödinger no lineal. Sin embargo, tenemos estos términos de más, vamos a ver cómo juegan, y estos términos de más nos juegan de forma interesante. Fíjense en la disipación, me queda simplemente el i se cancela con el i, eso es interesante. El omega 0 se cancela con el omega 0, así que me queda simplemente mu a dividido por 2, ¿ok? Y el otro término entonces me queda, fíjense al dividirlo acá, me queda entonces, tengo un signo menos, me queda gamma partido por 2i. El 2 con el 2 se hace 4, el i con el menos i se hace menos 1, con el menos de arriba se hace más, y entonces me queda gamma a conjugado por exponencial de i 2 veces nu t. ¿Ok? Todavía no está perfecto, pero ya tiene casi la forma que le quiero dar. Entonces, para que me quede justo la forma bonita o la forma usual, voy a introducir un cambio de variable. Entonces, hacemos una rotación. Entonces, por razones estéticas, en realidad es simplemente estética, ya la ecuación es correcta. Introducimos una nueva variable que es de la forma, simplemente voy a colocar a igual a psi, ¿ok? A psi por, entonces, exponencial de qué cosa, voy a colocar i nu t, el de Turing. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, la ventaja de esto es que fíjense, dta, si tomo dta, esto vale simplemente, obviamente vale dt psi por exponencial de i nu t más i nu por psi por exponencial de i nu t. Ahora, la gracia que tiene es que, fíjense, hacia el otro lado, bueno, el término en módulo no cambia porque está el módulo, hacer esta definición simplemente me va a quedar menos i
omega 0, 4, epsi cuadrado, epsi por exponencial de I nu t, se va a cancelar finalmente, y k partido por 2 omega 0 dx epsi por exponencial de I nu t, es transparente la derivada espacial, no tiene que afectar la derivada temporal. El término de disipación me queda mu medios epsi por exponencial de I nu t, pero el más interesante es el último. El último en realidad el que vale la pena. Fíjense, el último me queda gamma dividido por 4, A conjugado me queda, eso me sale entonces menos epsi conjugado por exponencial de menos nu epsi, y como acá tengo 2, se cancela una y por lo tanto nos queda exponencial de nu t, se fijan, se canceló 1, porque la del complejo conjugado me queda un signo menos, y fíjense que ahora puedo entonces simplificar de toda la ecuación, con cuidado, simplifico toda la ecuación, el exponencial de epsi nu t, que es importante, se sale, y ahora sí tiene la forma que era la que yo quería llegar o contarles, me parece interesante, a la cual queremos llegar, que va a ser la ecuación importante en todo lo que vamos a tratar de discutir. La ecuación final nos va a quedar entonces dt psi. El término con más i nu lo paso hacia el otro lado, el de Turing entonces queda como i nu epsi, me queda menos i omega frecuencia partido por 4 epsi cuadrado epsi, me queda más su derivada, bueno, tiene un cociente feo, pero me queda ik partido por 2 omega 0 dx epsi, y después me queda simplemente menos mu medios epsi más gamma 4 por epsi. ¿Ok? Esta ecuación, bueno, tiene un nombre, ya le voy a colocar el nombre con que se llama, pero obviamente le voy a hacer el último arreglo estético, porque bueno, para que quede bonita y sea más interesante. El último arreglo estético que le voy a hacer a esta ecuación es que obviamente uno puede hacer varias cosas con ella. Lo primero que puedo hacer, pero ahí está correcta, no hay ningún problema en la ecuación, está perfecto como está. Simplemente que uno quiere decir entonces si o si uno hace lo siguiente, solo para que quede más bonita. Si se escala epsi, si yo escalo epsi por un epsi 0, hay un único término no lineal, por lo tanto, si ocupo este término que está acá, siempre me la puedo arreglar para que el coeficiente no lineal que está ahí se haga exactamente 1. ¿Ok? Entonces, eso lo puedo hacer 1. Si además me las arreglo, yo siempre puedo escoger una escala tal que el espacio, cambio x, lo cambio por si quieren un z0 por z. Este nuevo escalamiento me puede servir entonces, que está acá, para hacer que el coeficiente en el espacio sea 1. En vez de medirlo en metros, los mido en escalas naturales de la ecuación, que son la escala donde ese coeficiente cada partido por omega 0, hago que eso dividido por 2 sea 1. ¿Ok? Y además puedo redefinir una disipación prima tal que sea mu medios, y puedo redefinir un gamma prima que sea gamma partido por 4, comparar el problema de partida. ¿Por qué? Porque en realidad la ecuación anterior, y ahora sí se escribe como se le llama, se puede escribir de una forma muy estética, donde esencialmente tengo el de Turing, tengo un término no lineal que no tiene coeficiente, siempre lo puedo hacer 1, tiene un coeficiente en el espacio que también lo puedo hacer 1, pero lo importante es que tiene el mismo signo del término no lineal, así que en este caso la ecuación me queda con una unidad de tipo focusing. La disipación la llamé mu prima por epsi, y el último término me queda la forma simplemente gamma por epsi cuadrado. ¿Ok? Entonces, bravo, esta es la ecuación que estaba buscando. Esta es la ecuación que vamos a estudiar, que es la ecuación simple que tiene, bueno, muchos de los fenómenos que queremos discutir. Tiene un nombre propio. Bueno, a esta ecuación, bueno, en inglés la llamamos típicamente, se llama PDNLS. Significa en inglés Parametrical Driven Nonlinear Schrödinger Equation. Significa simplemente esta ecuación, se le llama ecuación paramétrica. Entonces, PDNLS, eso simplemente en inglés, pero significa ecuación de Schrödinger no lineal, ecuación de Schrödinger no lineal, ¿ok? Con disipación y forzamiento paramétrico. Profe, ¿Sí? ¿por qué no normaliza el tiempo para dejar solamente mu o nu?
porque si haces eso, o sea, lo puedes hacer, pero puedes tener un problema, porque recuerda que todos estos parámetros son pequeños. No puede, o sea, es peligroso normalizar un parámetro pequeño que no tiene signo definido. ¿Ok? Siempre eso no es una buena cosa, porque puede ser negativo o positivo. No es pequeño, puede ser positivo o negativo. Gamma también lo puedo hacer. Entonces, yo siempre creo que, o sea, escalar un coeficiente es bueno cuando es de orden 1, pero cuando es chiquitito no es una buena idea escalar, porque estás escalando algo que está teniendo el límite tiende a infinito. ¿Ok? Entonces yo diría que no es recomendable escalar eso porque te puedes encontrar con errores, digamos, en tu supuesto. Por ejemplo, si escalo mu, hago que el sistema esté sobreamortiguado. ¿Ok? Si escalo gamma, entonces voy a tener un sistema sobreforzado. Entonces prefiero seguir dejándolo y ahora puedo hacer el escalamiento. O sea, ahora, bueno, ahora tengo un montón de cosas que decir de esta ecuación, pero primero, si quieres, para chequear el escalamiento, para ver si está bien con respecto a todo lo que les dije. O sea, lo primero que debería decir es que, primero, supongamos que mu es pequeño, la disipación es pequeña. Ese es mi parámetro de comparación, mu pequeño. ¿Ok? Si quieres, llamémoslo de alguna forma parámetro control. No el parámetro control porque hace la disipación de inyección, pero parámetro de comparación. Si quieres, o si no te gusta, puedo llamarlo mu epsilon, de orden epsilon, y epsilon es el parámetro de comparación para hacer algo más tradicional. ¿Ok? Si haces eso, lo primero que descubrirías es que los dos últimos términos son iguales si mu y mu psi es del mismo orden que gamma psi conjugado, entonces eso implica que la disipación en esta ecuación de amplitud solo vale cuando la disipación y la inyección de energía son del mismo orden. Eso es lo primero que uno debe usar. Y obviamente los fenómenos van a ser interesantes cuando son del mismo orden. Eso por un lado. Lo segundo es que entonces te preguntas, bueno, pero también tengo un término en la forma inu. Inu por psi, y eso si uno dice es del mismo orden que mu psi, entonces eso también me va a implicar que entonces nu también tiene que ser de orden mu y de orden gamma y de orden epsilon. ¿Ok? Todos son del mismo orden. ¿Ok? Así que los parámetros son chiquititos. Pero ahora, ¿cómo se escalan los términos cúbicos y etcétera? Ahora fíjate, entonces tengo que psi cubo tiene que ser del orden de mu por psi, y por lo tanto concluyo que psi tiene que ser del orden epsilon a la 1 medio, o si quieres verlo, raíz cuadrada de mu. ¿Ok? Si revisas eso, eso me va a permitir justificar que muchos de los términos que voté, que son los términos cúbicos que venían después, etcétera, quínticos, perdón, son despreciables. Y también porque uno se puede preguntar, oiga, pero ¿por qué usted despreció aquí? Tengo exponencial de, o sea, el seno multiplicado por los términos de acá de términos cúbicos. Todos esos términos van a ser en epsilon más grande, porque la ecuación de ya, puedo decir, es de orden dt psi, es de orden psi cubo, ese no tiene coeficiente y por lo tanto ya sé que la ecuación es de orden epsilon a la 3 medio. ¿Ok? Eso me enseña el tiro de qué orden es la ecuación epsilon a la 3 medio. Y por otro lado me dice también que esto también va a implicar que dt psi es del mismo orden que mu psi y por lo tanto me dice que las derivadas temporales van a ser del orden epsilon. ¿Ok? Así que eso me dice, tengo un montón de escalamientos, estoy diciendo, tengo eso que está ahí, tengo también de acá el orden de la ecuación, tengo acá cuánto vale psi, tengo acá cuánto valen todos los parámetros, y solo me faltan las variaciones espaciales. Entonces, para las variaciones espaciales, lo que voy a tener es que simplemente puedo decir que dos derivadas en z de psi son del mismo orden que mu psi, y por lo tanto voy a concluir que también dz es de orden, entonces, raíz cuadrada de epsilon, es decir, epsilon a la 1 medio. ¿Ok? Con ese escalamiento, si lo habríamos colocado al principio con multiescala y procedo con el mismo cuidado que lo hicimos la vez pasada, uno puede deducir esta ecuación que está ahí. Ahora esta ecuación, como les dije, tiene un montón de propiedades entretenidas bueno, que puedo empezar a mencionar, pero antes de eso quizás debiera simularla al menos para convencerlos que tiene cosas entretenidas. Si no, uno dice, ok, ¿para qué sacamos esta ecuación? Entonces, antes de eso nos vamos y miramos esta ecuación si tiene alguna cosa interesante a mirar. Si nos vamos hasta esta ecuación, me dicen, ¿ya ven la simulación por si acaso? ¿O ven el kit? ¿O están viendo la pantalla donde aparece el simulador? Simplemente me confirman si lo ven. Sí, así es. Ok,
Entonces vemos esta ecuación que en realidad aquí yo le llamé NLS, pero en realidad es PNLS, es decir, tiene todos esos otros términos de más que estoy hablando, que están acá. De hecho, la ecuación está acá. Y tiene algunas otras correcciones de orden más alto que, bueno, no vale la pena todavía discutirlas, digamos, pero están ahí. Entonces, esta ecuación, bueno, tiene mucho estado interesante, pero debería partir con uno pues, simplemente para jugar o para empezar a la discusión. No. Ok. Entonces, si se fijan, bueno, lo primero que veo es que el sistema, bueno, acá está la curva de espacio-parámetros. Vamos a ver que se puede calcular todo en este ejemplo. Se puede hacer muchos cálculos. Vamos a ver que se pueden hacer estos cálculos. Lo primero que aquí tengo disipación e inyección de energía. Bueno, lo que están viendo entonces en la pantalla es que, bueno, lo primero que ven, ok, es que obviamente si yo perturbo el sistema, tengo soluciones como ahí ven en verde, parte real y parte imaginaria. Aquí estoy mostrando la imagen de arriba, la parte, si quieren en este caso la parte real. Puedo también colocar otra ventana y colocar también la parte imaginaria. ¿Por qué no? Entonces, en esa, la de arriba, tengo la parte real y acá abajo voy a colocar la parte imaginaria. Y en el diagrama espacio-temporal, que están viendo ahí, entonces, por ejemplo, si hago una perturbación, por ejemplo, suficientemente grande, cualquiera, lo primero que quiero mostrarles es que, bueno, ahí no pasó nada, no hay nada interesante. Ok, esta quizás cueste más. Ok, quizás se está amortiguando. No se está amortiguando. En realidad, están viendo, bueno, se transformó en, bueno, vamos a ver que eso nos da una solución localizada. Quedó hacia abajo, pero simplemente la puedo hacer hacia arriba. Simplemente es más fácil la parte imaginaria y la parte real. Fíjense ahí, hago una perturbación y lo que les estoy mostrando es que emerge una solución. Aquí estamos viendo el diagrama espacio-temporal de la parte real. Lo interesante es que emerge una solución localizada. Esta solución localizada corresponde exactamente al breeder que les había mostrado en el sistema paramétrico. Es exactamente la solución, así que nos da que tiene soluciones como las que vemos acá. Lo interesante es que estas soluciones son robustas, se pueden calcular, se puede caracterizar dónde existen, dónde dejan de existir, y etcétera. Van a ser ese tipo de propiedades las que me interesa mencionarles. Digamos. Obviamente esta ecuación tiene muchos fenómenos, predice que hay estas soluciones localizadas que son atractores. Cuando digo son atractores, fíjense, no importa lo que yo haga, ahora si yo la perturbo, no es que van a aparecer 10 solitones, no. El sistema se la va a arreglar a que, bueno, si, obviamente si es muy grande, en este caso coloqué 2 sin querer, si están muy cerca se van a aniquilar y van a dejar uno solo. Si están muy lejos pueden quedar los dos, fíjense se están fusionando y el estado de equilibrio es un único solitón. ¿Okay? Hay una especie de radiación y nos queda un único solitón, que es esta solución que está acá, un solitón disipativo. ¿Okay? Eso muestra que es robusto, o sea, le puedo colocar ruido, fíjense, le voy a colocar ruido que sea suficientemente notorio, demasiado notorio. Entonces voy a colocar algo así, bajo un poco el nivel del ruido. Ok, fíjense que incluso el ruido fue capaz de nuclearme dos soluciones. ¿Okay? Al colocar ruido, eso demuestra que las soluciones pueden ser inducidas por ruido, pero son robustas, no se destruyen. Ahora estas no son topológicas, es decir, que si la corto en la mitad desaparece, pero están ahí. ¿Okay? Así que me muestra que son bastante más robustos. ¿Okay? De hecho, tengo dos soluciones, están perfectamente ahí, le puedo sacar el ruido, ¿okay? Y van a ver que son soluciones estables, no hay problema. Son atractores, a diferencia de la ecuación de Schrödinger no lineal, esta no va a tener una familia de infinitas soluciones. Vamos a ver que de toda esa familia solo sobrevivieron una solución, una estable y una inestable, en realidad son dos, que son las que ven aquí, que son completamente estables. ¿Okay? Bueno, ahí tengo dos, está interactuando, puedo destruir una, y me queda una sola. Entonces la gracia es que esta ecuación que estamos viendo ahí tiene un montón de propiedades muy interesantes que vamos a tratar de estudiar, tratar de entender, y como les dije, solo para hacer coherencia, esta es una aproximación de la cadena de péndulo, y uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa con la cadena de péndulos? Exactamente en esta misma región, tomo la cadena de péndulos, exactamente para pequeñas amplitudes, busco exactamente la misma región de validez de la ecuación de amplitud, y obviamente uno puede chequear que efectivamente esas soluciones existen. Esas son las soluciones que llamamos breeder la vez pasada. Entonces, o si quieren solitones aquí, o oscilones, no sé cómo le puse acá. Bueno, obviamente oscilones en el contexto
ok, ahí tienen la solución, voy a hacer play. Si buscan, esta es para, obviamente, la solución que acabo de contar, hay que multiplicarla por exponencial de omega t. Si la multiplico por exponencial de omega t, se pone a oscilar y estoy exactamente en la misma región. Y ahí de nuevo tengo el atractor que les acabo de mostrar. Por lo tanto, lo que lo estoy tratando de convencer, que mi ecuación de envolvente va a describir bastante bien lo que se ve en la ecuación de partida. Esta ecuación paramétrica me va a dar cuenta muy bien de lo que veo. O sea, si yo hago aquí una perturbación localizada cualquiera, espero un rato, eso debe transformarse en un solitón, disipativo en este caso, o si quieren, una estructura localizada. Por lo tanto, este modelo tiene estructuras localizadas. Ok, en este caso están viendo exactamente lo que hice delante, coloqué dos, lo más probable es que si espero un poco se van a fusionar y va a quedar una sola en una posición determinada. Esperan un poco, vamos a esperar unos segundos. Simplemente, ok, no me quiero pasar mucho del tiempo, solo voy a comentar eso, pero se debieran fusionar y desaparecer. Después de un rato se van a ir acercando levemente y debieran fusionarse. Bueno, depende exactamente igual. Hay una región en las cuales no ocurre exactamente eso, que estoy ligeramente lejos de la región donde estoy describiendo, pero creo que estas se van a fusionar. Simplemente tengo que esperar un buen rato para que eso ocurra. Ok, pero el proceso es lento. Ok, simplemente por respetar un poco el tiempo, pero lo que les quiero tratar de enfatizar es que esta ecuación que deducimos, que es la ecuación de Schrödinger no lineal paramétrica o paramétricamente y con disipación, tiene muchas soluciones, vamos a poder calcularlas, vamos a poder calcular las propiedades, cómo aparece, desaparece, vamos a vislumbrar distintas propiedades, pero a diferencia de lo que les he mostrado antes, aquí ya no va a haber una familia, vamos a tener simplemente una solución, vamos a poder caracterizar sus propiedades, vamos a poder caracterizar su interacción, vamos a ver qué propiedades tiene, qué simetrías, etcétera, etcétera. Así que va a ser un buen contexto donde vamos a tener por primera vez una estructura disipativa, que son las herencias de nuestros solitones. Los solitones en realidad valen para los sistemas hamiltonianos, pero como ya saben, los sistemas hamiltonianos son una aproximación, siempre hay disipación, y por lo tanto, si uno quiere que las soluciones sobrevivan, hay que inyectarles energía. Cuando uno le inyecta energía, entonces encuentra que aparecen estas soluciones que les acabo de mostrar, y uno las puede estudiar y entender qué es lo que vamos a ir haciendo poco a poco. Así que no sé si tienen preguntas o dudas de lo que hice. No sé si hay alguna duda o pregunta, o estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, por mi parte al menos. Sí. Ok, entonces si no hay más dudas o preguntas, entonces lo que vamos a hacer, entonces vamos a continuar en la próxima clase, pero lo que vamos a hacer es empezar a estudiar ahora esta ecuación de Schrödinger lineal. Les voy a subir de todas maneras el apunte con esta parte que ya está, bueno, ya estaba incluida en español, así que la pueden mirar, pero la he ido traduciendo en inglés y también le he ido colocando algunas cosas más por si quieren leer antes, por saber. Les recuerdo que la próxima semana es semana de receso, entiendo que es receso para todos, así que vamos a hacer ese receso. O para el posgrado no es. Creo que sí es también para el posgrado, ¿no? Creo que sí. ¿Alguien me puede confirmar eso? Entiendo que sí, pero pero tenemos alumnos de pregrado, así que se me ha olvidado. Está Martín, está Pedro, no los podemos obligar a que tengan clase, así que, ok, no puedo entonces. Entonces la próxima semana nos vamos a saltar esa semana por el receso y volvemos en la subsiguiente semana. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Solo Sí, sí, Perfecto. claro. Sí, Ok. profe. Entonces, nos estamos viendo entonces. Cuídense, nos vemos. Profe, Sí, tenía una duda, sí, sí, por que supuesto. era de la tarea. No sé si Sí, le puedo preguntar sí, alguna. por supuesto, por supuesto. eh, en la pregunta uno habla de la ecuación en 2D de Businec y Cort de Vries. ¿Sí? Esa sería, estuve buscando un poco en internet como bibliografía y sería agregarle solamente una segunda derivada a la Claro. ecuación respecto a la otra. Claro, pero sí, pero te va a pasar lo que me pasó a mí en clase, que tienes que hacer una simulación muy angostita para que las soluciones que descubrimos persistan, porque uno va a descubrir algo, bueno, todavía no se lo he mostrado, pero el problema que tiene es que Schrödinger no lineal y muchas de esas ecuaciones que tienen un comportamiento similar en sistemas conservativos, solo tienen solitones en una dimensión. Cuando pasas a dos dimensiones y colocas algo cuadrado, por ejemplo, tratas de hacer una perturbación localizada, no son estables. ¿Ok? Entonces, tienes que hacer cortes de bris, pero tienes que hacerlo en un canal, en algo muy delgado en la otra dirección, y ahí vas a encontrar que hay soluciones tipo propagativas. ¿Ok? Pero Ya, perfecto. en cambio, la ecuación que les acabo de mostrar no pasa más dimensiones y las soluciones sí existen. No son soluciones que se mueven. Eso lo hace bien interesante.
¿Ok? Ya, perfecto. Y bueno, otra duda, pero Sí, sí. mucho más chica, la condición inicial es muy importante elegirla. Por Sí, ejemplo, usted siempre elige una, no, por supuesto. dibuja una dedo muy filuda. No No, sé claro, si. por supuesto. O sea, en un sistema con disipación no es grave porque tienes atractores, pero si lo haces en un sistema conservativo como Corte de Bris, el problema es que la energía se conserva. Por lo tanto, si no haces algo muy cercano, se te llena de otras soluciones. Porque como no disipa, entonces o se van a onda o crea otra solución. Hay que tener cuidado. ¿Ok? No es tan fácil. Ya, vale, gracias. Eso era. Muy bien. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o duda. ¿Estamos bien? Ok, entonces si estamos bien, si es que no tienen más dudas, entonces nos estamos viendo la subsiguiente semana. Cuídense entonces, nos vemos. Nos vemos. Chao.